Bhagavad Gita, capítulo 13, texto 25. Otros hay, además, que ignorantes de esto por sí mismos, lo oyeron de ajenos labios y sobre ello meditan. También estos, atentos a lo que han oído, prevalecen más allá de la muerte. Y Krishna dice, bueno, en el significado de mi maestro espiritual, ¿no? El Señor le informa a Arjuna que en lo que se refiere al hombre y su búsqueda de la autorrealización, las almas condicionadas se pueden dividir en dos grupos. Aquellos que son ateos, agnósticos y escépticos están más allá del sentido de la comprensión espiritual. Pero hay otros que son fieles a su comprensión de la vida espiritual. Y a ellos se les conoce como devotos introspectivos, filósofos y trabajadores que han renunciado a los resultados fruitivos. A aquellos que siempre tratan de establecer la doctrina del monismo, también se les cuenta como entre los ateos y agnósticos. En otra palabra, solo los devotos de Krishna son verdaderamente aptos para el entendimiento espiritual, porque ellos entienden que más allá de esta naturaleza material se encuentra el mundo espiritual de Krishna, quien se expande como Paramatma, la superalma que está en todos. Hay una explicación más amplia sobre esto, como que los filósofos Sankhya descomponen este mundo material en 24 elementos y colocan el alma individual como el elemento número 25. Esto es ya el desglose, que ya lo hemos hablado, el desglose de todo este conocimiento, porque este conocimiento es muy amplio, como estamos hablando hoy, dice que hay un conocimiento que tiene que ver con el Sankhya Yoga, con el Karma Yoga, con el Bhakti Yoga, y cada uno de esos elementos van ayudando o nos van a ayudar a poder liberarnos. No es una obsesión la liberación, ¿no? Sino que es simplemente la necesidad que tiene la entidad viviente de hacerlo, porque esa es la finalidad de tomar un cuerpo humano y en este mundo material, porque todo lo demás, como lo hemos dicho, ya los demás todo lo hacen los animales. Comer, dormir, hacer sexo y defenderse lo hacen todas las entidades vivientes. El único que tiene la capacidad de pensar y tiene conciencia es el ser humano. ¿Y para qué lo tiene? No es para nacer y morir, es para poder preguntarse quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Y entonces, claro, esta es una manera que tiene Bhagavad Gita de mostrarnos todo de una manera muy estudiosa, parte por parte, para poder entender todo esto. Pero en última instancia, lo que se trata es de que el ser humano entienda de que ha venido a esta plataforma para poder liberarse de este estado y alcanzar la plataforma original que él tiene o él tenía antes de tomar un cuerpo material, ¿no? Volver a ser espíritus. Jai. Hare Krishna. Namaste.